Todos los 24 de junio en toda la selva peruana celebran la fiesta de San Juan, así que en homenaje a ello vamos a preparar un delicioso tacacho con cecina. Si te interesa este video, te invito a que te quedes. Aquí la receta completa. ¡Comencemos! Para preparar el tacacho con cecina, te comento qué es lo que vamos a necesitar. Yo aquí tengo carne de cecina, encontré. Aquí específicamente tengo 400 gramos de carne de cecina. Para hacer el tacacho, que es lo que vamos a comenzar a preparar, necesitamos plátano verde, plátano bellaco. Tiene que ser plátano verde. Luego, vamos a necesitar, yo voy a agregarle carne de cerdo. He picado en trozos muy chiquitos la carne de cerdo. Y la grasita, el pellejito de la carne de cerdo, lo he cortado también, lo tengo aquí aparte. Y es muy importante que lo cortes en trozos muy chiquitos porque al final lo vamos a mezclar con el tacacho. Antes que me digas que así no se prepara, si es que tú tienes o si llegas a conseguir, que ojalá lo puedas conseguir, manteca de cerdo, sería genial. Yo no pude conseguir la manteca, es por eso que lo voy a reemplazar por el pellejito del chanchito, que también va a salir perfecto. No te preocupes que te voy a especificar y te voy a contar paso a paso cómo vamos a preparar este delicioso tacacho. Entonces, con este platanito lo que vamos a comenzar a hacer, lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en trozos medianos. Con mucho cuidado vamos a empezar a pelar nuestro platanito. Necesitamos un cuchillo que esté bastante filudito. Hacemos un corte aquí y vamos a empezar a pelar nuestro plátano. Es muy fácil de pelar. Vamos pelando. Y este paso vamos a hacer con todos nuestros plátanos. Ahora, una vez que ya está pelado nuestro plátano, como puedes ver, vamos a empezar a cortar. Te dije que en trozos medianos nada más. No, para el tacacho no vamos a necesitar trozos chiquitos, trozos medianos nada más. Así como puedes ver en el video. Vamos a poner acá. Vamos colocando en un tazón. Y este paso lo vamos a hacer con todos nuestros plátanos para luego empezar a freír. Vamos a empezar a freír en una cacerola con abundante aceite. Vamos a empezar a freír todos los plátanos que acabamos de cortar. Mientras que el plátano se está friendo, vamos a empezar a freír en una sartén nuestro pellejito, nuestra grasita del cerdo. Vamos a colocar en una sartén sin nada de aceite porque lo que estamos buscando es que este pellejito de cerdo bote su propia grasa, su propio aceite. Ese aceite que va a botar lo vamos a necesitar para la preparación del tacacho. Una vez que ya terminamos de freír, yo aquí tengo una parte del plátano que ya está frito. Así caliente como está, vamos a empezar a aplastarlo, a chancarlo. Con cualquier mortero, con lo que tú creas conveniente, te puedes ayudar y vamos a ir aplastando. Aquí mismo vamos a colocar también la grasita del cerdo, el pellejito del cerdo y este aceite. Con todo se lo vamos a colocar. Ahora, si tú tuvieras manteca, es aquí donde entra la manteca de cerdo. Si tú tuvieras la manteca de cerdo, derrites la manteca de cerdo y lo colocas aquí. Entonces, así como está caliente el plátano, vamos a colocar un poco de sal y yo me voy a ayudar con mi mortero. Iré aplastando. Es muy importante que hagas este paso cuando el plátano todavía está caliente, porque si haces este proceso cuando el plátano ya está frío, el plátano se va a poner muy duro y se te va a hacer más complicado poder aplastar. Vamos colocando toda la grasita, todos los pellejitos, todo. Vamos a colocar y seguimos aplastando. Vamos a mezclar muy bien. En este punto tienes que comprobar también la sal. Tiene que estar ligeramente saladito este tacacho. Así que vamos a seguir mezclando. Una vez que ya terminamos de aplastar todo el plátano, vamos a colocar con todo su aceite. ¿Se acuerdan que yo les dije que también iba a agregar trocitos de carne de cerdo? En este momento, así con todo su aceite como está, se lo vamos a agregar también. Ahora simplemente vamos a empezar a mezclar. Recuerda que todo este proceso lo estamos haciendo caliente. Vamos a mezclar muy bien. Yo ya he comprobado el punto de sal y para mí está perfecto. Una vez que ya terminamos de mezclar, vamos a empezar
con mucho cuidado porque no te vayas a quemar las manos. Vamos a esperar que se enfríe un poquito. En este punto ya podemos esperar que enfríe un poquito, porque si yo meto mis manos, que están por cierto bastante limpias, posiblemente me vaya a quemar mi mano. Así que vamos a esperar que enfríe un poquito para rápidamente empezar a formar nuestras bolas de tacacho. El tamaño de la bola de tacacho va a depender de ti. Lo puedes hacer grande, mediano, chiquito, unos tacachitos, unos mini tacachos. Ya eso dependerá de ti. Yo voy a esperar unos minutos que enfríe para luego rápidamente empezar a formar las respectivas bolas de tacacho. Nuestro tacacho ya enfrió, así que es momento de empezar a armar nuestras bolas. Con las manos bien limpias. Como te dije, el tamaño del tacacho va a depender de ti. Qué tan grande o qué tan chico o mediano lo quieras hacer. Simplemente agarras una porción de tacacho y vas formando la bola, la pelotita, como lo quieras llamar. Y es así como nos tiene que quedar. Yo aquí tengo otra bolita de tacacho. Como puedes ver, tiene sus trocitos de cerdo, su grasita, y es así como te tiene que quedar los tacachos. Entonces, todo este proceso vamos a hacer con todo el plátano que tenemos en nuestro tazón. Como puedes ver, no es nada complicado, es bastante fácil. Mira, ¿ves qué rápidamente se va formando nuestro tacacho? Y es así como vamos a hacer. Bueno, ahora sí, ya hemos terminado de armar nuestros tacachos, de freír nuestra cecina. La cecina simplemente lo hemos frito a la sartén con un poco de aceite y ya está. He colocado aquí un buen trozo de cecina. Voy a colocar aquí sus respectivas bolas de tacacho. Yo voy a colocar 2 para mi presentación. Voy a colocar también el chorizo clásico de la selva, de la región, que he conseguido. Lo voy a colocar aquí también. Uno nada más vamos a poner. Su choricito. Aquí. Y vamos a acompañar con nuestro delicioso ají de cocona. Yo al ají de cocona he cortado la cocona. He cortado un poquito de cebolla. Y lo voy a acompañar con su ají charapita. Lo vamos a colocar aquí a un costadito. Y listo. Ya estamos preparados. Por acá lo voy a poner. Ya estamos preparados para comer este delicioso tacacho con cecina. Y es así como te presento mi plato el día de hoy. Nuestro tacacho con cecina nos ha quedado así y está delicioso. Espero que te haya gustado la receta el día de hoy. Lo puedas preparar en casa porque no es complicado. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a este video y es muy importante que puedas activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video como esta delicia de aquí, YouTube te pueda avisar. Un saludo virtual, un fuerte abrazo a todos mis seguidores de la selva peruana que miran siempre mis videos. Feliz fiesta de San Juan, queridos amigos. Nos vemos muy pronto. Buen provecho.